todo lo que signifique alterarlo esencialmente es retroceder. Empero, el hombre se obstina en mejorarla y se inmiscuye en el equilibrio ecológico, eliminando mosquitos, desecando lagunas o talando el revestimiento vegetal. En puridad, las relaciones del hombre con la naturaleza, como las relaciones con otros hombres, siempre se han establecido a palos. La historia de la humanidad no ha sido otra cosa hasta el día que una sucesión incesante de guerras y talas de bosques. Y ya que inexcusablemente los hombres tenemos que servirnos de la naturaleza, a lo que debemos aspirar es a no dejar huella, a que se nos note lo menos posible. Tal aspiración, por el momento, se aproxima a la pura quimera. El hombre contemporáneo está ensoberbecido, obstinado en demostrarse a sí mismo su superioridad. Ni aun en el aspecto demoledor renuncia a su papel de protagonista. En esta cuestión, el hombre supertécnico, armado de todas las armas, espoleado por un afán creciente de dominación, irrumpe en la naturaleza y actúa sobre ella en los dos sentidos citados, a cual más deplorable y desolador, desvalijándola y envileciéndola. Aunque antes que Astafiev y antes que Delibes ya había hablado Alexander Aserin, según el artículo de Michael Wines, Grand Soviet Scheme for Sharing Water in Central Asia is Foundering, publicado en el Gran Plan para trasvasar aguas en Asia Central hace aguas, publicado en The New York Times el 9 de diciembre de 2002 sobre el desastre ecológico del mar de Aral. Era parte de los planes quinquenales aprobados por el Consejo de Ministros y el Politburó, dijo Alexander Asarin, ya decía yo Asarin, es que el puñetero corrector, Carlos, claro, ha dicho, no hombre, ¿cómo va a ser Asarin? Será Aserin, no, perdón por la estupidez de la inteligencia artificial, que no es tan inteligente al final. Alexander Asarin, un experto del hidroproyecto estatal ruso que encolerizó a sus jefes prediciendo en 1964 que el mar estaba abocado a la catástrofe. Y vuelven las palabras de Asarin. Nadie en un nivel inferior se habría atrevido a decir una palabra contradiciendo esos planes, dijo, aunque supusiera la condena del mar de Aral. El discurso de Delibes puede discutirse, porque parece ir dirigido contra la desecación de las lagunas pontinas por Mussolini, algo que puede que por mi ignorancia y pocas lecturas no he visto tratar nunca, sino con elogio. Pero en el seno de la Unión Soviética, Astafiev parece tener toda la razón del mundo, porque si no bastara el nombre de Aral, en 1986 se añadió el de Chernóbil. En lo que hay que quitarle la razón a Astafiev es en lo de la recuperación de los valores tradicionales del campesinado ruso. Una película hecha muy en el espíritu de Astafiev, Despedida, que Larisa Shepitka no pudo terminar y que acabó dirigiendo y estrenando en 1983 su viudo Eliem Klimov, nos muestra que esos valores pueden identificarse con la magia y el pensamiento mágico. Una película anterior a Un cuento de la taiga, El espíritu maligno de Yambuya, de Boris Bruniev, de 1977, sobre la historia del mismo título de Grigori Fedosiev, de 1966, es una especie de versión racionalista, materialista y comunista de La cosa de otro mundo de Christian Nyby y Howard Hawks, de 1951, sobre la historia de 1938 de John Wood Campbell. ¿Quién anda ahí? Pero no hace falta meditar en cabeza ajena, porque el propio título de El zar pez hace referencia a un segmento protagonizado por el miedo supersticioso y el pensamiento mágico, aunque es claro que lo que quería restaurar Astafiev era el cristianismo, simbolizado en la iglesia de San Inocencio de Irkutsk, levantada en solo 3 semanas por los obreros de Krasnoyarsk y en la que pidió ser enterrado. Y ahí está. Si el tradicionalismo de Astafiev
es discutible desde el momento en que puede incluir la magia y la superstición, resulta inadmisible desde el punto de vista lógico cuando incluye el antisemitismo, porque si se trata de tradición, por razones obvias, los judíos siempre ganarán a los cristianos, como los cristianos a los musulmanes. Y si se aduce que los judíos no tienen tierras que defender, habrá que recordar que es porque los cristianos se las negaron. Así que se trata de una objeción tan absurda como acusar a alguien de inmoralidad después de haberle robado la ropa. Yitzhak Brudny, en la página 199 de su ya citado libro de 2000, Reinventando Rusia, el nacionalismo ruso y el Estado soviético, 1953-1991, explica que durante la Glasnost, en las revistas y diarios se condenó el antiurbanismo, antiintelectualismo, antifeminismo y antisemitismo de Astafiev y Bielov. Nathan Eidelman, el autor de novelas históricas liberal reformista, criticó los puntos de vista de Astafiev en una carta que mandó al escritor. Astafiev respondió con una violenta diatriba antisemita en la que acusaba a los revolucionarios judíos de asesinar al zar Nicolás II y a su familia, y a los intelectuales liberales judíos como Eidelman de oponerse al renacimiento nacional ruso contemporáneo. Advirtió de que un nacionalismo ruso victorioso purgaría a los judíos de todas las esferas de la vida cultural rusa. Esto contrasta con la parodia del antijudaísmo y antiprotestantismo hispano en 5 horas con Mario de Miguel Delibes de 1966 y con la última obra del escritor vallisoletano, El hereje, de 1998. Hay que decir que hasta la Glasnost los escritores nacionalistas como Astafiev y otros censados por Yitzhak Brudny, Yuri Bondariev, Fyodor Abramov, Vasily Bielov, Valentin Rasputin, Mikhail Alexeyev, Boris Mojayev, gozaron de un enorme predicamento. En la página 109 de su libro, Brudny recuerda que una lista de los 24 escritores soviéticos más populares, compilada por Klaus Mechnert, contiene 6 miembros de la escuela de prosa rural: Abramov, Astafiev, Bielov, Rasputin, Shukshin y Solovkin, y 4 otros escritores rusos nacionalistas: Bondariev, Anatoly Ivanov, Pilkul y Proskurin. Algunos nacionalistas rusos eran enormemente populares. Quería recordar que tendría que estar aquí Víkulov, pero bueno. Por ejemplo, la película del 1974, escrita y dirigida por Shukshin, El Viburno Rojo, fue vista por 62 millones y medio de personas. Bueno, Kalina Krasnaya. En las bellas artes, las exposiciones en Moscú y Leningrado de Ilya Glazunov atrajeron a más de 1,5 millones de visitantes. Más aún, los intentos para convencer a Suslov o Zimyanin para iniciar la represión de los intelectuales nacionalistas rusos fue infructuosa. Por ejemplo, el 20 de enero de 1977, el cabeza de Glavlit, Pavel Romanov, envió un memorándum al secretario del partido a cargo de la ideología, Mikhail Zimyanin, en el que criticaba duramente la política editorial de Nash Savremmennik en 1976 y 1977. Romanov señaló especialmente las ficciones de Astafiev, Rasputin, Bielov y Bondariev por su contenido ideológicamente erróneo. Romanov esperaba claramente que su memorando conduciría a una acción del Comité Central contra la revista. No lo hizo. La respuesta, firmada por los líderes de los departamentos de propaganda y cultura, Vladimir Sevr y Albert Bielayev, de 1 de marzo de 1977, claramente indicaba que los editores de Nash Savremmennik recibieron efectivamente un mero papirotazo en la muñeca. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que Astafiev, que firmó el manifiesto del 18 de enero en Pravda,
que hizo temblar a The Washington Post, el manifiesto de los nacionalistas rusos asalta Occidente, tituló David Remnick su artículo de 19 de febrero de 1989. Astafiev no firmó el del 18 de enero, pero no firmó la Carta de los 74, de 2 de marzo de 1990, aunque sus firmantes lo aludían, y sí la Carta de los 42, publicada en Izviestia el 5 de octubre de 1993, que pedía la ilegalización de los partidos comunistas y nacionalistas y la persecución del racismo. En lo que atañía al comunismo, la carta fue duramente contestada por Pravda. Astafiev fue siempre un autor muy respetado y al mismo tiempo muy contestado. También, sin duda, muy contestatario. En el sexto Congreso de la Unión de Escritores Soviéticos, Astafiev denunció en un discurso a los advenedizos que actuaban como camareros o peluqueros de las grandes figuras literarias, que se habían convertido en esos señoritos tan detestados también por Miguel Delibes, como en Mi idolatrado hijo Sissi de 1953 o Los Santos Inocentes de 1981, llevadas al cine respectivamente por Antonio Jiménez Rico y Mario Camus. Y también por el protagonista del antiguo cuento egipcio de El campesino elocuente, con cuya tradición entroncan, sin duda, tanto Astafiev como Delibes. En el octavo Congreso de la Unión de Escritores Soviéticos, los delegados georgianos exigieron que se disculpara por el tono de La pesca del gobio en Georgia, de 1986, a lo que, como era de esperar, Astafiev se negó. Pero el mayor escándalo jamás promovido por Astafiev tenía que ver con la guerra. Astafiev tenía un origen kulak, no figurado como el que Mainer aplicaba a Pla, sino literal. Así lo vemos en su autobiografía de 2000, que fue publicada en la revista Ural en 2004. Un pasado kulak que quedó lavado por su heroísmo en la Segunda Guerra Mundial, es decir, la Gran Guerra Patriótica. Su condición de héroe nunca fue puesta en duda y se lo usa como símbolo patriótico e incluso militarista, a pesar de que compartía con Erasmo el recordar el refrán de que dulce es la guerra para quienes no la conocen. Si entramos, como es altamente recomendable, en el artículo dedicado al escritor en Wikipedia en ruso, veremos sus condecoraciones, y si entramos en el artículo en inglés, nos recibirá su monumento de estilo realista socialista, leninista, en Krasnoyarsk, y un sello de correos emitido para circular en el territorio de Abjasia en 2002, es decir, un año después de su muerte. Pues un año después de su muerte se usó su imagen para glorificar las guerras e invasiones de Putin. La comparación con Miguel Delibes, que sostenemos desde el principio, se hace evidente al añadir al gran tema de la naturaleza las otras grandes preocupaciones de ambos escritores: la desigualdad social, la guerra y los niños. A partir de Un cuento de la taiga, todas las adaptaciones cinematográficas y televisivas de Astafiev por Ivar Vasilievich Talankin y por Artur Josifovich Wojtecki han tenido que ver con la guerra, pero entre todas ellas destaca Nacido dos veces, de Arkady Sirenka, de 1983, con guión original de Astafiev. Podríamos decir que la gloriosa Ven y mira, de Eliem Klimov, de 1985, es hija de esta película y de La Cruz de Hierro, de Sam Peckinpah, de 1977. Nacido dos veces supone la confluencia del mundo de sus numerosas historias para niños, como el ya citado El Paso, tiene que estar, eso es, El Paso, aquí traducido libérrimamente como Una infancia en Siberia, de 1958, o bueno, El caballo de la melena rosa, El caballo de la melena rosa, en la misma colección, Castor Post Flammarion. La traducción, vamos a ver desde dónde puede estar hecha. Bueno, puede que esté hecha desde el ruso. Dice que es del taller del padre Castor, del Père Castor. Bueno, del taller.
En fin, qué manera de excusarse. Bueno, pues estos libros infantiles de Astafiev quizá son los más fáciles de encontrar en lenguas extranjeras, junto con alguna que otra pieza en antologías como esta, The Penguin Book of New Russian Writing, el libro Pingüino, el libro Penguin de la nueva escritura rusa, de Víctor Erofiev. Bueno, aquí hay un cuento de Astafiev. Aquí hay una historia, bueno, un poco larga. Bueno, se presenta como una historia corta, pero no, Lyudoshka, una historia corta. Bueno, pues en alguna antología sí que podemos encontrar algún cuento de Astafiev, pero bueno, lo más frecuente es encontrar el Zar Pez y los libros infantiles. Y el otro tema, claro, ya he dicho, el otro tema con el que hay fusión es el de la guerra, aunque también hay algún libro infantil que no es este guión original, en el que evidentemente aparece la guerra, bueno, el último arco. El tema de la guerra, cuyo relato fue haciéndose cada vez más crudo en su obra, hasta llegar a Malditos y Muertos, de 1995, y sobre todo El alegre soldado, de 1998. Pero la afirmación más dura que hizo Astafiev sobre la guerra proviene de una entrevista publicada en Pravda, el 30 de junio de 1989. Cuando en 2014 el canal de televisión Dozhd se atrevió a preguntar a su audiencia en el programa Diletantes, es el título original, Diletantes, si estaban de acuerdo con una afirmación de aquella entrevista publicada en Pravda, el fiscal general Yuri Chaika actuó de manera fulminante y cerró el canal. En una entrevista concedida a Olga Smirnova Kuznetsova para la revista digital Prosa en 2015, la hija de Viktor Astafiev, Anastasia Astafieva, recordaba el sentido exacto de las palabras de su padre, que estaban siendo deturpadas tanto por sus detractores, que lo llamaban fascista, como por los defensores del canal Dozhd, que aparte de citar mal la fuente en todas las comunicaciones con los medios extranjeros, habían convertido su pensamiento de cara a sus acusadores en algo inocuo y vulgar. Alexander Barkentin publicó el 1 de diciembre de 2014 en la página en inglés de la Deutsche Welle un artículo titulado El Kremlin amenaza a Dozhd, en el que decía: los que defienden las acciones de Dozhd están divididos. De acuerdo con Igor Yakovianka, responsable de la Fundación Experiencia Social, ni la pregunta ni su planteamiento son fundamento para tanta indignación moral. Es una cuestión que se le ocurrió al escritor y veterano de guerra Viktor Astafiev. ¿Son los edificios y máquinas más importantes que las personas? ¿El Estado está para servir al pueblo o el pueblo para servir al Estado? Pero es obvio que Yakovianka estaba confundiendo la polémica por la entrevista de 1989 con la polémica por el Zar Pez, aunque hay que reconocer que es difícil rastrear bien las fuentes. Yo he dado con la cita exacta porque se reproduce y discute en el libro La Universidad en Lucha, la Universidad de Leningrado en la Gran Guerra Patriótica, 1941-1945, coordinado por Yuri Davidovich Margolis en 1990. Olga Smirnova Kuznetsova formula esta pregunta a la hija de Astafiev. Es conocida la opinión de Astafiev de que habría sido mejor entregar Leningrado a los nazis, porque así los ciudadanos habrían vivido. ¿Cuál es tu opinión? Y la respuesta es: esa es una frase sacada de contexto de una larga entrevista de 1989, en la que Astafiev habla sobre el número de víctimas y el precio de la victoria. Para él, el valor más importante siempre fue una sola persona, un soldado, un anciano, una única vida. 1 millón de vidas. ¿Por qué? ¿Por la ciudad? ¿Por las cajas? Puedes reconstruirlo todo, hasta el último clavo, pero no devolverás una vida. Estas son sus palabras. Las personas que permanecieron en Leningrado, algunas por su propia voluntad
y otras por descuido o accidente, ni siquiera podían imaginar lo que tendrían que soportar. Fueron ellos quienes defendieron su casa, su patio, su calle o su avenida, el Hermitage, las catedrales, los museos, los monumentos y las esculturas. Defendieron lo que habían cultivado juntos con alma y carne. El gobierno soviético, representado por Stalin, defendió Leningrado no por el bien de sus habitantes, ni por sus tesoros culturales invaluables. ¿Se entiende? Fue un juego de Stalin y Hitler sobre hacer o deshacer. El generalísimo era muy consciente de que la rendición de Leningrado socavaría el espíritu del pueblo soviético y la fe en su poder, y la fe en la fuerza de su poder. Esta es una ideología monstruosa, calculadora y una política cruda. Las personas que se mueren de hambre, en su mayoría, no se dan cuenta de esto. Por tanto, es posible y necesario mirar este hecho histórico desde dos posiciones. Y no tenga miedo de esto, para poder separar a una persona del tiempo y las circunstancias en las que a veces se ve obligada a existir. En la escuela todos estudiábamos con orgullo a Lermontov. Dime, tío, ¿no es sin razón que Moscú, quemada por el fuego, fue entregada al francés? Y por alguna razón nadie se indignaba, porque fue hace demasiado tiempo. La historia roció todo con las cenizas del tiempo. No hay testigos vivos para quienes cualquier razonamiento sobre este tema sería como un cuchillo en el corazón. Así que incluso Anastasia Astafieva, como vemos, estaba estirándose, de nuevo el puñetero corrector, estaba escorándose. Dios santo, estaba escorándose. Yo no he pedido que me corrijan. Yo no necesito que me corrijan. Estaba escorándose, decía, hacia una de las interpretaciones de los defensores de Dozhd al hablar del incendio de Moscú. El príncipe Kutuzov entregó Moscú, pero como una estrategia más de entre las posibles en el arte de la guerra, la de tierra quemada, ya usada por los escitas según Heródoto. Astafiev no estaba hablando de rendir Leningrado porque fuera un nazi ni porque creyera que esa hubiese sido una táctica mejor para ganar la guerra, sino porque la vida humana vale más que las cosas y los símbolos. Cierto es que la vida humana nada valdría debajo del poder nazi y por eso él combatió. Pero la prolongación absurda de la guerra a través de los asedios de Leningrado y Stalingrado no tenía nada que ver con una defensa sensata, ni con la prolongación de la guerra por Franco con el fin de lograr que los enemigos estuvieran completamente derrotados y aplastados. Hitler y Stalin sacrificaron inútilmente una cantidad insoportable de víctimas, y una sola ya es insoportable, simplemente porque dos ciudades llevaban los nombres de Lenin y Stalin. Y aún así, el absurdo denunciado por Astafiev en 1989 palidece ante la pugna de Putin y Zelensky por la maravilla científico-tecnológica, la asombrosa corrección de la naturaleza que es la central nuclear de Chernóbil, defendida por jóvenes ucranianos e invadida por jóvenes rusos el 24 de febrero de 2022. Y el nombre de la batalla de Chernóbil, con el que el cineasta francés de origen anglo-australiano Thomas Johnson tituló su documental de 2006 sobre la gesta de los liquidadores contra la contaminación radiactiva, ha pasado a denominar una batalla, en el sentido literal y militar. Confluyen aquí todas las preocupaciones de Astafiev y Delibes. La destrucción de la naturaleza, la desigualdad social, la guerra y los niños, a los que en los colegios se les habla de paz, pero también se les pone una banderita en la mano y se les oculta una de las batallas más absurdas e irracionales de la historia.